¿Sabías que el creador del hombre usó muestras genéticas para crear a la mujer? ¿Sabías que el creador del hombre practicó un procedimiento quirúrgico tal y como lo hacemos hoy para crear a la mujer? ¿Sabías que los antiguos humanos tenían el conocimiento de que la vida se originó en los océanos? De esto y más hablaremos a continuación. No sin antes te invito cordialmente a que te suscribas al canal y que compartas esta importante información para que todas las personas tengan este conocimiento y expandan su mente. Desde el nacimiento de la religión y la ciencia, tal y como las conocemos hoy, siempre ha habido una disputa o aparente disputa entre ellas. Siempre ha habido especulaciones, contradicciones y diferentes puntos de vista entre una y otra. Más cuando se tratan los temas de la creación del hombre, del surgimiento de la vida y de la creación del universo. Siempre ha habido una aparente contradicción entre ellas, tanto en la ciencia como entre la religión. Estas dos disciplinas, por llamarlas de alguna manera, se han usado como instrumentos de control de masas. Eso es innegable, eso es evidente. Se han usado como métodos de control también del conocimiento, el cual ha sido reservado para algunos privilegiados. También se han usado de una manera tanto negativa como positiva. Esto depende de cómo tú lo quieras ver. Sin embargo, cuando analizamos objetivamente las explicaciones que dan tanto la ciencia como la religión en los temas antes mencionados, nos damos cuenta que no hay ninguna contradicción entre ambas. Vemos que estas explicaciones y argumentos que ambas dan son complementarias o son las mismas y que coinciden entre una y otra y que no hay ninguna contradicción entre ellas, ya que dan los mismos argumentos. Este entendimiento se logra obtener cuando uno analiza objetivamente sin ningún prejuicio de ninguna índole. Cuando analizamos objetivamente y expandemos nuestra mente y usamos nuestra propia inteligencia, en ese momento nos damos cuenta que ciertos textos religiosos nos están hablando de cosas que hoy ya las conocemos, que hoy se están realizando, como es la clonación humana, a partir de muestras genéticas, entre otras muchas otras cosas. Un ejemplo de esto es un tema que todo el mundo conoce, y es según, de acuerdo a la religión, cómo fue creada la primera mujer. Esto lo podemos ver en ciertas escrituras judeocristianas. Incluso en otras escrituras lo podemos notar, como lo fue la cultura sumeria. En ellas habla de lo mismo. La mujer fue creada a partir de la costilla del hombre, o lo que es lo mismo, a partir de una muestra genética o muestra de ADN. Así es, ¿no es acaso una costilla una muestra genética o una muestra de ADN? Para lograr esto, el Creador hizo caer al hombre en un sueño profundo, para después retirarle una costilla a Adán y a partir de esta costilla crear a otro ser humano, en este caso a una mujer. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué me hablan estos textos religiosos? ¿No acaso estamos hablando de una operación quirúrgica? ¿No es acaso que estamos hablando de clonación humana? Hoy por hoy, para realizar una operación quirúrgica, es preciso primeramente anestesiar a la persona o al ser vivo al cual le queremos practicar una operación o una incisión quirúrgica. ¿No es acaso
que en estos tiempos para clonar a un ser viviente es preciso tomar una muestra genética de ese ser para crear a otro ser vivo? Hoy eso se puede lograr. Y en los textos bíblicos se está hablando de lo mismo. Eso es evidente. ¿Cómo obtuvieron los antiguos ese conocimiento? ¿Cómo sabían? ¿Cómo tenían ese entendimiento? ¿De qué no nos enteramos? ¿Qué nos están ocultando? Por lo antes descrito, concluimos que el creador del hombre, a partir de muestras genéticas o muestras de ADN que fueron tomadas de Adán, es que fue creada una mujer. Esto de acuerdo a los escritos bíblicos. No queremos caer en temas de género de ninguna índole. Simplemente estamos analizando objetivamente lo que dicen esas escrituras y lo que estamos viendo hoy. Hoy la ciencia nos da el conocimiento para saber que a partir de muestras de ADN podemos crear a otro ser viviente. ¿O es mentira lo que se está diciendo aquí? Yo creo que no. Por lo antes dicho, ¿acaso la ciencia y los textos bíblicos no hablan de lo mismo? Vemos que no hay contradicción. Vemos que los argumentos que da la ciencia, como los argumentos que da la religión o los textos bíblicos, son prácticamente los mismos. Volvemos a repetir. Otro tema similar es en relación al surgimiento de la vida en el planeta. De acuerdo a recientes estudios de la NASA, en el cual se formula una hipótesis que es llamada aparición de vida hidrotermal alcalina submarina, que en pocas palabras hace referencia esta hipótesis a que la vida apareció primeramente en el fondo marino. Como muchos sabemos, la ciencia, de acuerdo a sus estudios, da evidencia de que la vida apareció primero en los mares. Pero ¿qué nos dicen los textos bíblicos? En los textos bíblicos, en este caso en los escritos judio-cristianos, en el libro del Génesis, hablan de lo mismo. Por ejemplo, en Génesis 1:21, y creó el Creador los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. En Génesis 20 también se habla de lo mismo. ¿Qué concluimos? Que en este libro ya se habla que primeramente la vida se originó en los mares, en los océanos, en las aguas, ya que en Génesis 1:24 ya se hace referencia que después la vida se produjo en la tierra. Esto parece banal, pero si lo vemos cronológicamente, esos textos bíblicos hacen referencia a que la vida primero apareció en los mares y después en la tierra. Eso es evidente. ¿Es coincidencia? Yo no lo creo. ¿Cómo sabían los antiguos que la vida se originó en el mar? Primeramente, ¿de dónde obtuvieron ese conocimiento? Esto no es mera coincidencia. Como vemos, la ciencia y la religión aparentemente están divididas. Aparentemente hay contradicciones entre una y otra. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Hoy por hoy la ciencia nos explica toda nuestra realidad. Lo que diga la ciencia, eso es, según hoy. Anteriormente, lo que decía la religión, eso era. ¿Qué concluimos? Que actualmente la ciencia se comporta como la religión anteriormente se comportaba. Hoy solo citamos dos ejemplos de cómo la ciencia y los textos bíblicos concuerdan en muchas cosas, en muchos temas, y que las explicaciones que ambas dan son prácticamente los mismos. Podemos concluir que una y otra serán que son lo mismo. Usted, amable espectador, es usted el que tiene la última palabra.
Yo solo le doy algunas muestras y evidencias para que sean analizadas con suma objetividad y haciendo a un lado prejuicios y usando nuestra propia inteligencia y expandiendo nuestra mente. Hasta aquí hemos revelado verdades que muy pocos se atreven a revelar. Hasta pronto.